Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. La paz y las bendiciones de Allah sean con ustedes. Bienvenidos a la clase número 4 de este curso de hadices, los dichos del profeta Mohammed, la paz sea con él. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de dichos del libro Riyazus Salihin, que es un libro en el cual se compiló de manera muy compacta, muy bien resumida, los diferentes temas y asuntos que encontramos en varios libros de hadices, y en particular en los 6 libros auténticos que también son conocidos como Sahih Sitta, es decir, los 6 libros correctos, auténticos, sobre la tradición o los dichos del profeta Mohammed, la paz sea con él. Riyazus Salihin es un libro que resume muy bien de una manera muy compacta diferentes temas y los de los diferentes 6 libros. Entonces empezamos con el primer dicho: Bismillahirrahmanirrahim, en nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Dijo el profeta Mohammed, la paz sea con él: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Es decir, que una persona que cree en Dios en el último día, es decir, un creyente, él siempre debe hablar bien o debe callar, ¿sí? Entonces, en esa clase vamos a ver ahora la importancia del control sobre tu lengua, tus expresiones verbales. Entonces, si vos tenés algo para compartir en una manera productiva, fructífera en tu entorno, sí es importante que te expreses. Pero si no tenés nada positivo o productivo, incluso una crítica, si hay que criticar algo o a alguien, debe siempre ser de manera positiva, ¿sí? Para el bien, y no simplemente para tirar una, así, emociones negativas, o para simplemente atacar per se o criticar el otro per se, ¿sí? Y ese dicho también una pauta muy linda cuando uno está enojado, ¿sí? Entonces en ese momento también hay que primero controlarse, y en vez de insultar o por enfado decir cualquier cosa, muy importante primero controlarse. Y si tenés ya logrado ese autocontrol, entonces sí, hay que hablar, pero de una manera positiva, productiva. Sí, incluso si hay un desacuerdo, una disputa o un conflicto, una discordia, entonces de una manera positiva, ¿sí? Lo que el Islam no permite es insultar ahora al otro. O, por ejemplo, incluso si no te gustó algo, entonces hay que incluso expresarlo de una manera positiva y productiva, de ese sentido que sea una crítica productiva y no simplemente para destruir el día del otro o para simplemente atacarlo, ¿sí? Incluso en ese sentido que también encontramos acá la prohibición de hablar mal de los otros, ¿sí? Si no encontrás, por ejemplo, si te preguntan cómo es tal persona o cómo fue tal invitación, entonces si no te gustó nada, sí, ahí uno puede mencionar las cosas positivas, y si no encontraste nada positivo, entonces no falta, si no es tu asunto criticar en ese sentido, entonces no falta hablar mal del otro, ¿sí? Entonces es muy importante eso también en nuestros entornos sociales o con nuestros contactos sociales. Después dijo el profeta Mohammed, la paz sea con él, y alguien le preguntó: ¿quién es el más excelente entre los musulmanes? Y el profeta dijo: aquel, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sí, es decir, que aquel de cuya lengua y manos otros están seguros, o los demás son seguros. Y muy importante, es una definición principal de un musulmán. Y acá, obviamente dijo también manos, pero en primer lugar mencionó cuya lengua. Es decir, que no solamente es la responsabilidad de un musulmán transmitir paz y seguridad para los demás a través de su mano,
es decir, físicamente, sino que incluso verbalmente. Tiene que disponer o garantizar la seguridad, el bienestar y la protección para los demás. Entonces también muy importante, ni siquiera lastimar a alguien o al otro, al semejante, con tu lengua. Muchas veces, o la mayoría de nosotros, sí cumplimos con esa tarea de no lastimar a nadie físicamente, pero sin darnos cuenta, casi en la vida cotidiana, lastimamos siempre el otro, los sentimientos del otro a través de nuestra lengua. Y ahí viene la tarea de un musulmán de también incluso controlar su lengua y ni siquiera lastimar o dañar a alguien con tu lengua. Después dijo el profeta Mohammed, la paz sea con él: "Man yadman li ma bayna lahyayhi wa ma bayna rijlayhi admun lahul jannah", que a quien o aquel que me da una garantía para salvaguardar lo que está entre sus mandíbulas y lo que está entre sus piernas, le garantizaré el paraíso. Un dicho muy profundo y de gran importancia, sumamente importante, porque acá dijo que hay en realidad dos maneras de garantizar o lograr alcanzar el paraíso, la salvación ya en esta vida. Y esa es a través de controlar tus expresiones verbales, es decir, controlar tu boca, tu lengua, y en segundo lugar, controlar tus impulsos sexuales. ¿Sí? Entonces, si uno tiene esas dos características y tiene un control total sobre su lengua y en el segundo lugar sobre sus impulsos sexuales, entonces ya tiene garantizado el paraíso, la salvación. La salvación, ¿por qué? Porque no va a cometer pecados. La mayoría de nuestros pecados circulan alrededor de estas dos capacidades o de dos impulsos, es decir, la lengua, las expresiones a través de la lengua y en segundo lugar los impulsos sexuales. Y si uno controla ambos impulsos o tiene un control total, entonces casi ya se limpió de la mayoría de los pecados o casi ya ganó porque la mayoría de los pecados proceden de esas dos capacidades. Entonces, en ese sentido, que ya tiene casi el paraíso y la salvación en esa vida garantizada. ¿Sí? Pero obviamente las dos características o los dos aspectos son también muy difíciles lograr. ¿Sí? Por un lado, obviamente, el control sobre tus impulsos sexuales, pero por otro lado, más difícil aún es el control sobre tu lengua. Y eso significa, por ejemplo, no mentir, no insultar a nadie, no murmurar, no hablar mal de nadie, incluso en ese contexto no difundir odio, ¿sí? No difundir en ese sentido, incluso muchas veces expresamos la arrogancia, el orgullo, ¿sí? A través de nuestra lengua, o tampoco la discriminación, despreciar a alguien, ¿sí? Entonces muchas cosas muy o directamente vinculadas con nuestra lengua. Después dijo, o alguien le preguntó al profeta Mohammed, la paz sea con él, el profeta preguntó a sus discípulos: ¿ustedes saben lo que es la murmuración? En árabe es ghibat. Y los compañeros dijeron: no, Alá y su mensajero lo saben mejor. Era siempre la manera de los discípulos expresar su ignorancia sobre los asuntos religiosos o profundos. Entonces decían siempre: no, Alá, y Alá a través de su revelación lo explicó al profeta y por eso el profeta sabe mejor. Y ahí dijo el profeta: la murmuración es hablar de tu hermano de una manera que le desagrada. Que le desagrada. Ahora le preguntó a alguien: pero si es correcto lo que yo digo sobre él, ¿es también murmuración? Y el profeta dijo: obviamente, así es, porque eso es murmuración. Porque si no fuera así lo que vos decís, entonces eso sería calumnia, sería bostán. Entonces, muy importante, ghibat, murmuración, es hablar mal de alguien en su ausencia y decir cosas sobre él, lo que a él le hace mal o
le desagrada. E incluso si es la verdad, por ejemplo, decir que la otra persona tiene tal defecto, y aunque si tiene tal defecto, tal vez a él no le gusta que vos difundís o compartís sus defectos, sus problemas personales en un ambiente amplio o abierto. Entonces, si por ejemplo un ejemplo muy simple, es alcohólico o tiene problemas en su pareja, no trata bien a su esposa o no reza, ¿sí? Entonces no te corresponde murmurar y difundir ahora sus defectos en un entorno abierto, porque eso es murmuración, porque eso le haría mal. Si él se entera de eso, entonces obviamente desagrada esa actitud o esa difusión sobre sus defectos o sobre su persona. Y si no es la verdad, si uno está difundiendo cosas simplemente falsas, incorrectas, ¿sí? Entonces es incluso el caso de Bohtán, que es la calumnia. Y ahí viene, por ejemplo, del concepto de difundir rumores, falsas, incluso falsa información, ¿sí? Y hasta tal punto que simplemente mentir o difamar la otra persona a través de un discurso totalmente falso o incorrecto. Después, el último dicho para la clase de hoy es, el profeta dijo, Kullul muslimi alal muslimi haram, damuhu wa arduhu wa maluhu. Dijo que la sangre, el honor y los bienes de un musulmán son inviolables para otro musulmán. Ojalá que los musulmanes del mundo musulmán reflexionen sobre ese dicho y lo apliquen, porque obviamente hoy en día vemos un gran conflicto, un gran problema es que ya no se respeta, ya no se considera como algo sagrado la sangre, ni el honor, ni los bienes del otro. Y es un gran problema, gran desafío, especialmente en el mundo musulmán hoy en día. Y ahí tenemos un orden muy claro del profeta Mohammed, la paz sea con él. Es prohibido para un musulmán matar a otro musulmán. Y incluso si lo ampliamos, incluso a otro ser humano. Es algo totalmente prohibido. Por eso el Corán incluso dice que si un musulmán mata a otro musulmán a propósito o deliberadamente, entonces su destino es el infierno, un castigo doloroso. Por otro lado, y ahora también vinculado con nuestra clase, el honor del otro. Entonces la sangre, es decir, no atacar a nadie con tu mano, y el honor ni con tu lengua, ¿sí? Entonces ni siquiera está permitido hablar mal o difamar o acusar al otro o difundir falsos rumores sobre él o simplemente atacarlo verbalmente, ¿sí? Entonces incluso tenés que cuidar y respetar el honor del otro. Y hasta tal punto, obviamente, que incluso está prohibido usurpar los bienes o robar los bienes de otro musulmán, ¿sí? Entonces terminamos con este dicho la clase de hoy y nos vemos el próximo lunes con la siguiente clase, la clase número 5. Assalamu alaikum y la paz sea con ustedes.